porque justo presentamos este libro que les voy a hacer la reseña completa hoy. Si fueron a la presentación o la vieron en YouTube, pues seguramente ya sabrán un poco de qué se trata la novela. No les voy a hacer spoilers, pero Ana, sí, nos hubiéramos tomado una foto. También perdóname, yo iba justo muy apurada porque ya tenía que llegar a la presentación. Tenía como 10 minutos para correr por 16 de septiembre y cruzar el Zócalo. Así que sí, creo que quizá andaba yo un poco apresurada y te pido una disculpa si no te saludé como Dios manda. Sí, te dijo, hola Beca, de la Chisma Cultural. Sí, me acuerdo perfecto. Aquí Ana Laura en TikTok dice, hola Beca, saludos desde acá de Guanajuato. Qué envidia, Ana Laura, que estás en Guanajuato porque ahorita hay Cervantino. Me encantaría estar allá. Qué envidia los eventos, no los borrachos. Sí, exacto. Ili Camomil nos dice, mañana es la apertura de la exposición de los migrantes afroantillanos en el siglo XVI hasta nuestros días en Yucatán. Ili, eso suena súper interesante. ¿Por qué no nos pones aquí todos los detalles para que también lo podamos incluir en las recomendaciones? Lo mandó al Chismatel. Ah, bueno, entonces lo comentaremos. No sé cuándo lo comentaremos porque el jueves no va a haber chisma. Mira, está de una vez les adelanto. Twitch, obvio, la chava. Ay, muchas gracias Irene por ir a Twitch donde nadie nos pela. Oigan, pues hoy los temas son esta increíble novela de mi queridísimo Bernardo Esquinca, Necropolitana, parte de su saga Casasola, que publica con Editorial Almadía. Ya les hemos hablado aquí de algunas de sus novelas, somos muy fans de Bernardo, ya tuvimos una charla confinada también con él para hablar sobre literatura de terror en el Halloween pasado, así que pues nos entusiasma muchísimo pues poder volver a recibir a Bernardo aquí, al menos recibir su novela en este espacio. Y pues sí, efectivamente me tocó presentarla. La verdad es que es una novela que me gustó mucho, como todo el trabajo de Bernardo. Es uno de los grandes escritores de terror, de novela policíaca, de fantasía en nuestro país, en lengua hispana, pero en nuestro país particularmente. Les contamos hace algunas semanas acá sobre la nueva serie que tiene Stars Play basada en una de sus novelas de esta misma saga, que es Toda la Sangre. La verdad, lean Toda la Sangre, pero también vean la serie, porque la serie está muy bien lograda. La verdad es que hemos estado muy sorprendidos aquí, ¿verdad? De ver lo bien lograda que está. También un abrazo a Gerardo Munguía, si anda por ahí, porque es uno de los protagonistas de la serie. Híjole, viéndolo. Híjole, que sí, Sí, en la serie no es mi personaje favorito, aunque TQM, Gerardo, o cómo sería versión Peña de esto. Pero sí, la verdad es que tu personaje no es mi favorito. Pero bueno, lean la novela, porque la verdad es que es una maravilla. Y bueno. Bueno, pero su hija sí es muy buena. Sí. Sí, la vimos. Vimos a la doctora Elisa Matos ese día de la Phil Zócalo. No, el jueves, cuando también presenté algo en la Phil Zócalo. El jueves, porque íbamos con Juanpi. Y le dijimos, ella es la que hace a Elisa Matos de Toda la Sangre. Y Juanpi así como de no sé de qué están hablando. Sí, que después subió una foto ella a su Instagram. No lo vi. Sole Mío dice, a ver si comentas la expo de un tal Ben Bautier en el MUAC. No he ido, Sole Mío. Pero cuando vaya la comento. Entonces, bueno, les iba a contar sobre esto, Necropolitana de Bernardo Esquinca, y también les quiero contar sobre la exposición de Vladi en el Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso, porque es una retrospectiva pues bastante amplia de este personaje súper interesante, una biografía pues francamente fascinante, la de Vladi. Así que bueno, les voy a estar contando un poquito sobre esta exposición y sobre este personaje. Pero arranquémonos con Necropolitana. Como les decía, es la nueva entrega de la saga Casasola de Bernardo Esquinca, que ya tiene, me parece, 5 títulos, si no estoy contando mal. Probablemente estoy contando mal, siempre reprobé matemáticas, así que no me juzguen por ello. Pero bueno, es una saga donde pues, el personaje principal se llama Casasola, de ahí el nombre, porque Bernardo, hay que decirlo, que es buenísimo haciendo estos guiños históricos a personajes, sobre todo de la prensa.
Eso es algo que siempre van a encontrar en las novelas de Bernardo. De hecho, Casasola es un periodista porque Bernardo, pues su formación es esa. Él trabajó mucho tiempo como periodista antes de dedicarse a la escritura. Y bueno, una novela que continúa con estos temas que van mezclando lo fantástico con la novela policíaca, como les decía. O sea, hay mucho de este rollo detectivesco, ¿no? Suele haber asesinatos en sus novelas y a partir de ahí se desata una trama fantástica. Y en este caso, Necropolitana, pues no decepciona, ¿no? Combina muy bien todos estos elementos de se me fue la palabra, perdónenme. Digamos como elementos de la violencia, ¿no? Que se vive en el país, que también es muy interesante leerlo a la luz del contexto en el que estamos ahora, con esta otra parte de una trama policíaca, de una trama fantástica, de cómo lo sobrenatural está presente, y algo que nuestro querido Chuy Campos del Sensacional La Historia Mexicana, que saben que aquí somos muy fans, siempre nos cuenta tanto aquí como en su propio canal de YouTube del Sensacional, de cómo hay un vínculo histórico muy interesante entre estos dos temas, ¿no? Donde hay crímenes, hay fantasmas, hay leyendas fantásticas, y bueno, de esto Chuy nos ha contado muchísimas veces, y Bernardo lo retoma muy bien. Además lo retoma pues con una gran pluma, ¿no? Que también es una delicia leer siempre a Bernardo, porque es ameno, tiene todas estas referencias a la historia de México, como les decía, también a la historia del periodismo, pero sin ser erudito, ¿no? Es decir, no son referencias que te hacen sentir como de, ay, este autor nada más quiere enseñarme todo lo que sabe, ¿no? Sí. Ajá, porque hay autores que te dan eso, ¿no? Que dices, ay, nada más anda mamoneando. Y Bernardo no es para nada así. Bernardo es alguien que además es, como siempre les he dicho, me encanta esto, cuando la gente es generosa con su conocimiento, lo comparte, lo investiga muy bien, ahí se ve también el olfato periodístico, es muy bueno investigando todos estos temas. Y entonces lo que a mí me pareció fascinante de esta novela es que, si bien la Ciudad de México ya había sido un personaje que estaba presente en la literatura de Bernardo, esto lo hablábamos de hecho en la presentación, ha cobrado cada vez más fuerza este tema en su propia literatura, cada vez la ciudad cobra un papel mucho más protagónico, y aquí, bueno, es definitivo. O sea, la ciudad no es solo un escenario, la ciudad es un protagonista. De hecho, Bernardo hace en ese sentido un homenaje a un personaje que es fundamental para la historia de la Ciudad de México, y durante años su nombre estuvo completamente olvidado, y es Alonso García Bravo. Le hace un homenaje retorcido, como yo le decía ese día. Ya lo entenderán, no quiero darles ningún spoiler, porque pues como buena novela de terror y como buena novela policíaca, pues el elemento de sorpresa tiene que estar siempre presente, porque si no se pierde la magia. Pero, como les decía, es muy interesante cómo va cobrando cada vez más protagonismo la ciudad, y aquí, de hecho, toda la trama va como muy enfocada a el tema de la arquitectura, ¿no? Entonces, retoma la idea de la creación de la ciudad, pero también su destrucción. O sea, retoma desde la historia de cómo fue su traza, cómo se fue construyendo a partir de la conquista, ¿no? Y también cómo es una ciudad que ha vivido múltiples destrucciones y tragedias, ¿no? Esas tragedias y esas destrucciones son desde la famosísima inundación de 1629 hasta la epidemia de cólera, ¿no? Todas estas circunstancias que de alguna u otra manera generaron algo de destrucción en la ciudad o de muerte. Y de esta manera lo que creo que logra muy bien es hacer también una historia de la Ciudad de México muy interesante, una historia a partir de su destrucción, pero que habla también mucho de cada contexto histórico. Y tiene aquí un concepto para hablar de
o digamos, evocar esta parte de no solo la historia de la ciudad, pero la fuerza que tienen los edificios históricos en nuestro imaginario y en nuestra cultura, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. ¿No es el foie? No, no es el foie. No es el foie. No, es que es una palabra que no puedo creer que se me fue porque aparece todo el tiempo en el libro y no quiero decirla mal porque me pareció un concepto súper interesante que, bueno, viene un poco como de la magia, ¿no? Pero creo que es muy interesante para explicar este fenómeno que creo que donde mejor se aprecia es en Aura. ¿Han leído Aura de Carlos Fuentes? Creo que ahí se aprecia muy bien cómo pareciera que los edificios históricos tienen un cierto poder, ¿no? Como que quedan congelados en el tiempo. Y cuando nos encontramos con un lugar así, donde pareciera que el tiempo no ha pasado, que sigue, pues literalmente congelado, sigue ese lugar como en otro tiempo, sí tiene una fuerza en nosotros, ¿no? Si cruzas como el umbral de la puerta y entras en un lugar donde quizá está súper silencioso, ya no percibes todo el ruido de la calle, los muros son gruesos, los muebles son antiguos, huele, ¿no? Como distinto a la calle y sientes que viajas en el tiempo. Ese es uno de los temas que está también en esta novela, que está también en la novela anterior de la saga, ¿no? La idea de que en la Ciudad de México hay lugares que pueden ser portales donde uno viaja en el tiempo. Y como todo se lleva a cabo, o bueno, esas escenas importantes digamos, de la trama, se llevan a cabo en el centro, creo que también representa muy bien la sensación de estar en el centro histórico, como les digo, como aura, ¿no? Que sientes que sí, que efectivamente en cualquier momento vas a entrar a un edificio y vas a regresar al siglo XVIII, o vas a regresar a los años 20, o vas a regresar el otro día le decía, por cierto, a mi jefe en el Caluz, estábamos viendo unas fotos de cuando era Hotel de Cortés, y yo decía, es que siento que se me va a aparecer Jacobo Zabludovsky, ¿no? O Uruchurtu en cualquier lugar. O sea, como hay estos lugares que sientes que te vas a encontrar ahí a un muerto, ¿no? O sea, o alguien de otro tiempo. Y creo que eso también es una maravilla de leer, en general, toda la literatura de Bernardo, pero sobre todo que sí le da un papel muy importante a esos edificios históricos. Y yo le decía que también pensaba un poco en Amparo Dávila, que ya les he recomendado aquí muchas veces. Amparo Dávila es una gran escritora de terror mexicana, y ella siempre hablaba como de este tema de cómo la arquitectura y el entorno en el que ella creció influyó en su literatura. Ella era de Los Pinos, Zacatecas, un pueblo virreinal, ¿no? Y como en esos como recovecos y rincones de las ciudades virreinales, de los viejos conventos, de las casonas, pues siempre parece que se te va a aparecer algo, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es algo que logra muy bien Bernardo, es como retomar esta sensación o esta idea de que en esos edificios históricos habitan fuerzas, espíritus, cosas que no podemos explicar, pero que percibimos una vez que entramos ahí o que tocamos esos edificios. Ana Laura me pregunta que si puedo mostrar el libro de nuevo. Sí, Necropolitana, ahí lo tienen, de Bernardo Esquinca. Aquí me preguntan cuánto tiempo me toma leer un libro de este grosor. Miren, la verdad es que lo he estado leyendo en el metro, y bastante rápido, y la verdad es que la sensación de leerlo en el metro, bueno, lo estuve leyendo, ¿no? Debe ser escalofriante. Me gusta. No, nunca había leído la literatura de Bernardo en el metro. Siempre la había leído como normalmente leo, que es en la noche, ya que terminé de todos mis pendientes de trabajo, me pongo a leer. Pero me gustó la experiencia de leerlo en el metro, porque justo como es un libro que habla sobre todas esas capas de historia que hay en la ciudad, pues qué mejor que leerlo en el metro, donde literalmente te estás metiendo ahí entre las pirámides de Tenochtitlan, porque además la línea que yo tomo es la que pasa por el Zócalo.
Entonces, creo que sí te da como otra sensación. Justo en esta idea de cómo Bernardo narra, sobre todo creo que fue increíble leer principalmente, ¿no? En el metro. Los demás los he leído, como les digo, en mi casa. Pero este es increíble porque como habla tanto de la ciudad y de la fuerza como sobrenatural que de pronto tiene la arquitectura de la ciudad, y habla mucho de las capas, menciona este concepto que se utiliza mucho para hablar de ciudades como la nuestra, que es el del palimpsesto, ¿no? El palimpsesto es un documento, una página sobre la cual se han escrito como varias capas de escritura, y era algo muy frecuente, sobre todo pues cuando el papel era difícil de encontrar, ¿no? De conseguir, y era muy caro, entonces se iba borrando el texto anterior y escribían sobre ese, ¿no? Entonces puedes leer varias capas de textos en un solo documento, y pues se utiliza mucho para hablar de las ciudades. A mí, más que el concepto de ciudad palimpsesto, me gusta el concepto de ciudad collage, pero ese es otra cosa de la que después les hablaré. Hay un libro muy bueno que propone ese concepto de ciudad collage, ya después se los recomiendo. Pero, pues bueno, la verdad es que leerlo en el metro fue muy interesante, porque mientras estás leyendo de estos rituales que hace un personaje muy extraño en los edificios para cargarse de su energía, pues estás como atravesando esos mismos lugares que estás leyendo, pero de manera subterránea, ¿no? Y el concepto que les quería contar era megapolisomancia. Ya lo encontré, megapolisomancia. Es que es un trabalenguas. Y es como estos rituales, esta manera de precisamente como chupar la energía de esos edificios históricos que han sobrevivido al tiempo, ¿no? Esta idea, como les digo, de que estos edificios están cargados de una cierta energía, de una cierta fuerza, y uno puede de alguna manera como chupar esa fuerza, hacerla propia, ¿no? Y bueno, eso es un poco como por donde se va jugando la novela. Hay además un personaje que es como es una arquitecta restauradora que restaura edificios antiguos, un poco una gentrificadora. Trabaja para una inmobiliaria que hace un poco como gentrificación, pero pues también es alguien que tiene una gran pasión y un gran amor por la ciudad, pero también por los temas esotéricos, porque su padre le inculcó mucho eso. Su padre, se hace mucha referencia a él, pues su padre le enseñó sobre la historia de la ciudad, le legó toda una biblioteca de libros sobre la ciudad, y también era una persona muy interesada en temas esotéricos. Entonces, pues sí, la verdad, a mí me encantó. Ya saben que a mí me gusta el terror, me gusta la literatura fantástica, y me gusta la Ciudad de México. Soy una gran apasionada de la historia urbana, de la historia de la arquitectura, así que es un libro que a mí me fascinó de principio a fin, y que pues creo que es una manera distinta de observar, de mirar nuestra ciudad y su historia, que además es una ciudad que creo que se presta mucho a este tipo de historias. Yo celebro que Bernardo haga eso de usar la ciudad como escenario para todo este tipo de historias, porque creo que si hay un lugar donde se vive esta simultaneidad de tiempos históricos en un solo lugar, es aquí en la Ciudad de México. De hecho, justo se lo decía, ¿no? Que parece, o sea, su novela siento que retoma mucho un concepto bien bonito de un historiador alemán, que yo soy muy fan, que se llama Karl Schlogel, su libro se llama En el espacio leemos el tiempo. Y justo él habla de esto, de las simultaneidades o las yuxtaposiciones, ¿no? O sea, cómo en las ciudades puedes tener distintos momentos al mismo tiempo, ¿no? Si observas el espacio, o sea, distintas construcciones o elementos que te hablan de muchos tiempos a la vez, o yuxtaposiciones, algunos que contrastan, ¿no? Como podríamos ver un edificio de Reforma, un rascacielos de Reforma, con una casa, de las pocas casas porfirianas que permanecen ahí, ¿no? Entonces, como en este choque, en esa yuxtaposición, contraste, también nos habla algo sobre la ciudad.